Hoy estamos ultra. Ultraprocesados, ¿no? Exacto. ¿Qué tema? Es un temón porque además recientemente a principios de septiembre fue el Congreso Iberoamericano de Nutrición aquí en Uruguay. Tuvimos la suerte que... Participamos, allí estuvimos sí, en la mesa. estuvimos en la mesa, los dos disfrutando y compartiendo. Y bueno, y en ese congreso se presentó una publicación de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, que vino el autor, Jean-Claude Mubarak, sobre el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados en América Latina. Él hizo toda una investigación a partir de las bases de datos de Euromonitor, que es un tipo de publicación que asocia todo lo que es compras a 12 años, cuál fue el consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina. Ustedes se estarán preguntando qué es un alimento ultraprocesado, porque además hoy en día se está hablando muchísimo de esta temática. Entonces vamos a empezar por la clasificación oficial. Bueno. La clasificación oficial implica los alimentos mínimamente procesados o naturales, que son aquellos frutas, verduras, carnes, que tienen un proceso mínimo, a lo sumo un envasado. Más de eso no. Después tenemos la segunda clasificación, que son aquellos que podrían considerarse ingredientes culinarios. Entonces allí tenemos el aceite, la harina, son partes de alimentos naturales que normalmente se utilizan en la preparación de alimentos, que es inevitable pensar cocinar sin aceite, sin harina, ¿sí? El siguiente escalón, y ahora sí nos estamos acercando a aquellos alimentos que hay que controlar su consumo, son los alimentos procesados. Estos alimentos son alimentos básicos, ¿sí? Como puede ser durazno, o como puede ser que está en almíbar, por ejemplo, entonces allí tiene el agregado de azúcar, o una mermelada de fermentos y sal. Y por último, y aquí es los que más convocan nuestra atención y los que más nos preocupan, son lo que vendríamos a definir los productos altamente procesados o ultraprocesados. Acá entran todo ese grupo de alimentos donde que nosotros normalmente y se conoce habitualmente lo que es el consumo de comida chatarra, ¿sí? ¿Y acá quiénes entran? Entran las nuggets de pollo, ¿sí? Entran las que ya están prontas, las que uno las compra prontas para consumir. No es la que yo compré el pedazo de pollo. No, no es la que compré el pedacito de pollo y lo hice en mi casa. No, es aquella que yo compro lista para consumir. Lo único que tengo que hacer es calentar o freír. Me quedé, a propósito de ese congreso y de eso que tú estás hablando, sorprendido de la cantidad kilo-año de lo que comen los uruguayos. Los uruguayos tuvieron en estos últimos aproximadamente 10, 12 años, esto empieza, la gráfica del análisis empieza en el 99, en el 2000 a la actualidad, hasta el 2013 se hace en realidad, un aumento de un 146% desde esa fecha. Disparate. ¿Sí? Lo cual es un disparate. Si analizamos y empezamos a desmenuzar dentro de ese consumo, qué es lo que más aumentó, el mayor aumento se da en lo que es bebidas azucaradas. Y cuando decimos bebidas azucaradas es los refrescos, los jugos en polvo, aquellos jugos que tienen agregado en azúcar y utilizan concentrados de fruta, todo lo que es el grupo bebidas azucaradas entra en esto. Entonces, han habido trabajos e investigaciones que asocian el consumo de altas cantidades de alimentos altamente procesados o ultraprocesados con el aumento del IMC de la población, o sea, con el aumento del sobrepeso o la obesidad de la población que aumenta su consumo. Entonces, bueno, es un tema que hoy en día son esos temas vedette de la nutrición, los temas que están de moda y los temas que nos convocan para empezar a pensar qué hacemos. Y pensando en enfermedades cardiovasculares, como empezamos el programa, y pensando en sobrepeso y obesidad, y pensando en alimentos, estos alimentos tienen como característica los ultraprocesados, altos aportes de sal, mala calidad de grasas, mucha densidad calórica, o sea que muy poca cantidad de gramos, tienen mucha energía. Muchos de ellos están diseñados para ser consumidos de paso. Son tipo snacks, ¿no? De paso, no favorecen ni fomentan el sentarse a comer con otros o el sentarse a comer, porque ya están prontos y se consumen directamente. Entonces, actualmente viene un trabajo bastante de alimentos mínimamente procesados. Creo que México estaba en uno de los países más, México más también. complicados y creo que, salvando las diferencias en cuanto a cantidad de población, Uruguay, que somos tan pocos, no está muy lejos de lo que es esa realidad mexicana. Y además hay dos o tres cosas. La realidad mexicana también tuvo un consumo altísimo de lo que es refrescos y bebidas azucaradas, pero lo otro que hay varios aspectos que han asociado a esto. Y tienen que ver con la urbanización, tienen que ver con los ingresos,
hay un montón de aspectos. La falta de tiempo. La falta de tiempo, el desmembramiento y la desestructuración familiar. Claro. Porque antes era la mujer la que regía la alimentación, comprar más alimentos ya prontos para consumir, para poder aprovechar con su familia. Entonces, y esa cosa de que hoy en día los horarios de toda la familia han hecho que las familias se desmembren. Muchas veces perdieron la mesa familiar y ese proceso de ver a las madres cocinando o a quien sea que cocina la familia por una alimentación más individual, más separada y en el horario que cada uno llega. Entonces dejo algo preparado para que todos puedan comer cuando llegan. Exactamente. No, y también la mayor llegada de empresas que elaboran este tipo de productos. Exacto. ¿no? Hay una mayor llegada, mayor crecimiento, una mayor oferta. Entonces, exacto. Entonces, el mensaje no es no utilice nunca, porque estamos en una sociedad en la cual podemos necesitarlo, porque la realidad son ricos y están diseñados para ser ricos y están con la combinación adecuada para que te parezcan estimulantes. Un nugget de vez en cuando no viene mal. Exacto, y que te disminuya la capacidad de ponerles límite. Pero lo que sí que es bien importante es que tenemos que acostumbrarnos a acompañar estos alimentos de alimentos naturales. Si tenemos que utilizar un alimento ultraprocesado porque no había otra opción, acompañémoslos de un alimento natural. Si tenemos que comprar una masa de tartas porque no nos daba el tiempo para hacer la masa de tartas, pero asegurémonos que esté rellena de vegetales. Y así sucesivamente. Tenemos que empezar a aumentar el consumo de alimentos naturales. Y otra cosa que no es menor es aprender a darle importancia a elaborar los alimentos y consumirlos en casa. Porque se perdió, ya no es tan importante y ya no se considera como un hecho importante el hecho de que alguien haya cocinado algo casero. Es importante revalorizar el hecho de que se cocine en las casas y que los demás puedan participar. ¿Sí? Quienes leíamos Mafalda sabemos esa vieja tira en la cual se asoma la madre y va a preguntar qué quieren hoy para cenar y habían desaparecido todos y se habían escondido en la escalera, ¿no? Y eso implicaba que, bueno, que obviamente para quien se encarga de la elaboración de la comida familiar, el qué vamos a cenar, hacer las compras, es todo un trabajo aparte. En el caso de Mafalda la sopa, ¿no? En el caso de Mafalda el odio profundo de la sopa, para lograr lo mismo. Pero bueno, hay de independencia porque uno se puede manejar, si no uno depende de otra cosa, si uno no sabe procesar un alimento, si vos sos adolescente, te dejaron en tu casa con unos fideos y no sabes cómo hacer fideos hervidos para que te queden más o menos decentes y los puedas comer, estás limitado. Es un acto de independencia. ¿Sí? Y muchas veces a esas herramientas, a las herramientas básicas de supervivencia, se han ido perdiendo. ¿Por qué? Porque como no estás habituado a ver cómo el otro cocina, no participás en el proceso, no ves cuál es el proceso, no ves que estas arvejas salen de esta vaina, no ves que... Entonces te parece que las cosas están todas desarmadas. A mí me convenció, Virginia. Sí. Te digo No, que sí. no hay que ¿Yo cuándo arranco el No hay curso que volver a la Cuando quieras arrancamos. No hay que volver a la recolección, a la caza y a la pesca, No. pero... Pero bueno, sí empezar... Tanto no. Tanto no. Pero sí empezar a disminuir la cantidad de alimentos que ya compramos prontos para consumir, que nos pueden sacar de un apuro, eso no quiere decir que no, y empezar a aumentar... Te voy a empezar a hacer caso a partir de ahora. Vamos, Gracias, Santiago. Bueno, mirá que acá hay por mucha estos gente que consejos. promete cosas y después no las cumple. No, yo Pero las cumplo, ese es yo otro, las cumplo. ese es No otro tema. lo decís por mí. No, ese es otro Basta, tema que por después lo vamos a manejar.